A ella le gustaba mirar las estrellas sola, pero el millonario vio esto desde la ventana. Al día siguiente, subió a la azotea, y el telescopio ya estaba allí. Si esta historia te interesa, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Seguimos. En la bulliciosa metrópolis donde el hormigón parecía absorber cualquier rastro de naturaleza, Vania Allens encontró su refugio privado en la terraza de su modesto apartamento en el barrio de Liberdade. Profesora de ciencias de 32 años en una escuela pública, cultivaba una pasión silenciosa que pocos entendían: la observación de estrellas. En ese pequeño espacio de 10 metros cuadrados había instalado un cómodo sillón, algunas plantas y, lo más importante, su fiel telescopio de aficionado, compañero de tantas noches de contemplación. Hija de inmigrantes del noreste que llegaron a Sao Paulo en busca de oportunidades, Vania creció escuchando las historias de su abuelo sobre cómo los pescadores de la costa de Ceará usaban las estrellas para navegar en el mar. Estos recuerdos se habían grabado profundamente en su alma, y ahora, incluso rodeada por el mar de luces artificiales de la gran ciudad, podía encontrar belleza en las pocas estrellas que resistían la contaminación lumínica. Las estrellas tienen mucho que enseñarnos sobre la paciencia y la perseverancia. Pensó Vania, mientras ajustaba su telescopio en una noche excepcionalmente clara. Había sido una semana agotadora en la escuela, con exámenes que corregir y un proyecto para la feria de ciencias que organizar. Pero allí, bajo el manto estrellado, sus preocupaciones parecían pequeñas, casi insignificantes, comparadas con la inmensidad del cosmos. Era viernes cuando todo empezó a cambiar. Vania notó una actividad inusual en el lujoso edificio de al lado, conocido por albergar a exitosos ejecutivos y empresarios. Camiones de mudanza descargaban muebles y equipos sofisticados que no pudo identificar desde lejos. Curiosa por naturaleza, se preguntó quién sería el nuevo residente. 2 días después, al anochecer, mientras preparaba su habitual té de 1901 manzanilla para una noche de observación, Vania vislumbró una silueta masculina en la terraza del edificio vecino. El hombre, de aspecto elegante incluso desde la distancia, parecía estar ensamblando algún equipo. Fue entonces cuando casi dejó caer su taza. Era un telescopio, y no uno cualquiera, sino un modelo avanzado del que solo había oído hablar en revistas especializadas. ¿Quién lo hubiera dicho? Una vecina astrónoma, murmuró para sí misma, con una mezcla de curiosidad y un nerviosismo inexplicable. Por primera vez en años no estaba sola en su contemplación nocturna. Durante las noches siguientes, el ritual se repitió. Vania en su modesta terraza y el misterioso hombre en su lujoso ático, ambos con la mirada fija en el cielo, separados por una distancia física aparentemente insalvable. Ella observó discretamente cómo manejaba hábilmente su equipo, cómo anotaba algo en una libreta, cómo a veces sonreía al cielo como si reconociera a un viejo amigo. Fue un martes, durante una inusual lluvia de meteoritos, que sus miradas finalmente se cruzaron. Vania, emocionada por el suceso, exclamó involuntariamente al ver un meteoro particularmente brillante. El sonido, arrastrado por el viento nocturno, llegó a oídos de su vecina, quien se giró hacia ella y la saludó con una cálida sonrisa. Avergonzada, devolvió el gesto tímidamente antes de volver su atención al telescopio, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, al salir para el trabajo, Vania encontró un sobre en la puerta de su casa. Dentro, una elegante tarjeta con letra firme. Para el vecino que también aprecia las maravillas del universo, estoy organizando una pequeña observación de la conjunción de Júpiter y Saturno este sábado. Sería un honor tenerlo allí. Terraza del edificio Cosmos 2008. Gustavo Méndez. Vania leyó y releyó la tarjeta varias veces a lo largo del día. Gustavo Méndez. El nombre ahora tenía un rostro en su mente, un rostro que solo había visto de lejos, iluminado por la luz de las estrellas. La idea de aceptar la invitación la angustiaba. ¿Qué tendría en común con alguien que vivía en uno de los edificios más caros de la zona? ¿De qué hablarían?
¿Y por qué se había fijado en ella precisamente? Tras consultar con su amiga y colega, Julia, Vania decidió aceptar la invitación. «Ve disfrazada», le aconsejó Julia. «Si le apasiona la astronomía tanto como a ti, valorará tu presencia por lo que sabes, no por tu ropa». El sábado llegó más rápido de lo esperado. Eligiendo un vestido sencillo pero elegante, Vania subió al ascensor hasta el último piso del edificio Cosmos con el corazón acelerado. Al abrirse las puertas, se encontró en un ambiente sofisticado que contrastaba con la sencillez de su propio apartamento. Gustavo la recibió con una sencillez que contrastaba con el lujo que lo rodeaba. Alto de 1,90 san apello oscuro ligeramente canoso en las sienes y atentos ojos marrones. Parecía genuinamente feliz de verla allí. «Vania, bienvenida. Es un placer finalmente conocerte formalmente», dijo extendiendo la mano. «Es un placer», respondió. Ella intentando disimular su nerviosismo. «Confieso que me sorprendió la invitación». «Me di cuenta de que compartimos la misma pasión», explicó Gustavo, guiándola a la terraza. «Es raro encontrar a alguien que se dedique a observar el visual cielo hoy en día, sobre todo en Sao Paulo». La terraza era impresionante, un espacio amplio con una vista panorámica de la ciudad. En el centro, 2 telescopios estaban estratégicamente ubicados, incluyendo un modelo que Vania reconoció de inmediato como uno de los más avanzados del mercado. «Esto debe haber costado una pequeña fortuna», comentó mientras admiraba el equipo. «Inversiones que valen la pena», respondió Gustavo con una leve sonrisa. «Pero confieso que siento curiosidad por su telescopio. He visto que puede hacer observaciones sorprendentes con equipos mucho más modestos». La velada transcurrió de una forma inesperadamente agradable. Gustavo no era solo un entusiasta con dinero para equipos costosos. Poseía un profundo conocimiento de astronomía y compartía la reverencia de Vania por observar el cielo. Hablaron de constelaciones, las últimas misiones espaciales y complejas teorías astrofísicas, y el tiempo pasó sin que se dieran cuenta. «¿Sabes qué es lo que más me fascina?», preguntó Vania mientras observaban a Júpiter. «¿Cómo algo tan lejano puede hacernos sentir tan conectados con el universo?». Gustavo la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. «Exactamente. A veces pienso que nos pasamos la vida construyendo muros, barrios cerrados, vehículos blindados, estatus social, cuando en realidad todos somos diminutos bajo el mismo cielo». Había algo en su forma de hablar que intrigaba a Vania. Tras su apariencia de empresario exitoso, parecía haber alguien que, como ella, buscaba respuestas a preguntas que trascendían lo cotidiano. En los días posteriores a su primer encuentro, Vania se distrajo varias veces durante la clase, recordando la noche que había pasado en la terraza del edificio Cosmos. Su conversación con Gustavo le había dejado una profunda huella, planteándole preguntas que no lograba responder. ¿Cómo podía alguien con una vida aparentemente distinta a la suya compartir una conexión tan genuina y las mismas pasiones? «Maestra, ¿está bien?». La voz de Lucas, uno de sus alumnos más atentos, la devolvió a la realidad. Toda la clase la observaba con curiosidad. «Sí, Lucas, estoy bien», respondió ella ajustándose las gafas y retomando el hilo de su charla sobre el sistema solar. «¿Dónde estábamos?». «Ah, sí, estábamos hablando de Saturno y sus anillos». Esa tarde, al terminar su turno en la Escuela Estatal Ruy Barbosa, Vania recibió un mensaje inesperado. Era de Gustavo, quien le preguntaba si quería participar en un proyecto que estaba desarrollando. «Nada formal», decía el mensaje, «solo una conversación sobre cómo despertar el interés científico de los niños a través de la astronomía. Tu experiencia como educadora sería invaluable». La invitación la tomó por sorpresa. Por un lado, se sintió halagada de que él valorara su opinión profesional. Por otro, una voz interior cuestionaba sus intenciones. ¿Era solo una excusa para volver a verla? Y de ser así, ¿por qué le molestaba tanto? Tras deliberar durante unas horas, Vania aceptó la invitación. Quedaron en verse en una cafetería de Jardín Paulista, un lugar neutral que la hacía sentir más cómoda que su imponente apartamento. La cafetería elegida
Era un local encantador con mesas de madera y una decoración que combinaba elementos rústicos y contemporáneos. Vania llegó unos minutos antes y optó por una mesa cerca de la ventana. Desde allí podía observar el bullicio de la calle mientras organizaba mentalmente lo que quería decir sobre la educación científica. Gustavo llegó puntual con vaqueros y una sencilla camisa azul que contrastaba con el elegante traje que ella imaginó sería su atuendo habitual. Al verlo así, despojado de los símbolos más evidentes de su posición social, Vania se sintió un poco más tranquila. «Espero no haberte alejado de algo importante», dijo después de los saludos iniciales. «Para nada. Los martes soy más tranquilo», respondió ella notando lo diferente que se veía a la luz del día. Menos misterioso, más humano. Gustavo pidió un espresso, mientras que Vania optó por un capuchino. Mientras esperaban, abrió su tableta y le mostró un boceto preliminar que había hecho. «Estoy pensando en crear un observatorio comunitario», explicó, mostrando imágenes de un espacio moderno con equipo astronómico. Algo accesible para escuelas públicas y comunidades marginadas. Un lugar donde los niños puedan tener su primera experiencia práctica con la astronomía. Vania estudió las imágenes con creciente interés. El proyecto era ambicioso, pero también profundamente significativo. «Esto sería revolucionario, Gustavo. ¿Tienes idea de lo difícil que es enseñar astronomía sin recursos prácticos? Mis alumnos apenas pueden visualizar los planetas en libros de texto anticuados». «Precisamente, por eso necesito tu ayuda», respondió con los ojos brillantes de entusiasmo. «Quiero crear algo que realmente marque la diferencia en la vida de estos niños, no solo un proyecto filantrópico para tranquilizar mi conciencia». La franqueza de Musintusin, su declaración la sorprendió. Durante las 2 horas siguientes, debatieron ideas, posibilidades y desafíos. Vania compartió sus experiencias en el aula y las dificultades que enfrentó para despertar el interés científico en adolescentes inmersos en la tecnología, pero alejados de la naturaleza. Gustavo, a su vez, habló de su carrera como emprendedor tecnológico y de cómo sentía la necesidad de retribuir de alguna manera el éxito alcanzado. «Crecí en Campos do Jordão, ¿sabes?», reveló mientras pagaba la cuenta, ignorando las amables protestas de Vania. «Mi padre era guía turístico y me llevaba a pasear de noche. Fue allí, lejos de las luces de la ciudad, donde me enamoré del cielo estrellado». La imagen del joven Gustavo contemplando las estrellas en las montañas de Campos do Jordão lo humanizó aún más a los ojos de Vania. Empezó a ver más allá del exitoso empresario, a ver a un hombre con raíces, sueños y vulnerabilidades como cualquier otro. Al despedirse en la puerta de la cafetería, Gustavo dudó un momento. «Vania, sé que esto puede sonar presuntuoso, pero me gustaría que consideraras unirte oficialmente al proyecto. Podrías ser consultora educativa y ayudar a desarrollar programas que realmente funcionen para estudiantes como los tuyos». La propuesta era tentadora. Trabajar en un proyecto que pudiera transformar la enseñanza de la astronomía en las escuelas públicas era un sueño que Vania jamás imaginó posible. «Necesito pensarlo, Gustavo. Es una propuesta increíble, pero…» hizo una pausa sin saber cómo expresar sus reservas. «Pero representa un cambio significativo», añadió con comprensión. «No hace falta que respondas ahora. Piénsalo con calma y avísame cuando te sientas cómodo». Esa noche, en su terraza, Vania observó el cielo desde una perspectiva diferente. Las mismas estrellas que siempre la habían reconfortado ahora parecían ofrecerle un nuevo camino, una posibilidad que nunca había considerado. Trabajar con Gustavo significaría entrar en un mundo completamente diferente al suyo, con códigos sociales y expectativas que desconocía. Pero también representaba la oportunidad de hacer algo verdaderamente impactante. Su celular vibró con un mensaje de Julia. «Entonces, ¿cómo fue tu encuentro con la estrella rica?». Vania sonrió al oír el apodo que su amiga le había puesto a Gustavo. «Me sorprendió», respondió con sinceridad. «Quiere que colabore en un proyecto de observatorio comunitario». La respuesta de Julia llegó casi al instante. «¡Guau! Es increíble, Vi, pero ¿aceptarás?».
Esa era la pregunta que resonaba en su mente. Antes de que pudiera formular una respuesta, notó que se encendía una luz en la terraza del edificio vecino. Gustavo había llegado, y como de costumbre, preparaba su telescopio para otra noche de observación. Esta vez, sin embargo, la miró directamente y la saludó con la mano, como si supiera que estaría allí. Vania le devolvió el saludo, sintiendo una conexión silenciosa que trascendía la distancia física entre ellas. En ese momento supo que, sin importar los riesgos, necesitaba explorar a dónde podía llevarla esta nueva constelación en su vida. A la mañana siguiente le envió un mensaje sencillo a Gustavo. «¿Acepto la invitación? ¿Cuándo empezamos? Lisiu». Respuesta llegó mientras preparaba sus materiales para la clase. «¿Qué tal esta noche? Tengo algo especial que mostrarte». El día escolar parecía interminable. Vania intentaba concentrarse en sus responsabilidades, pero su mente no dejaba de divagar, pensando en lo que Gustavo podría querer enseñarle. Cuando por fin sonó el último timbre, prácticamente corrió a casa, ansiosa por prepararse para la reunión. A las 7 p.m. en punto sonó el timbre de su apartamento. Gustavo estaba allí, con un maletín en la mano y una sonrisa que le iluminaba el rostro. «Espero no ser demasiado intrusivo al ir a tu casa», dijo, al notar su sorpresa. «Pensé que sería interesante que empezáramos a trabajar aquí, en tu espacio». Vania lo invitó a pasar, consciente de repente de la sencillez de su apartamento comparada con el lujo del suyo. Pero Gustavo parecía completamente a gusto, observando con genuino interés las fotografías astronómicas que ella había enmarcado y colgado en las paredes. «¿Son tuyos?», preguntó, admirando una imagen particularmente detallada de la nebulosa de Orión. «Sí, la tomé con mi telescopio el año pasado durante un viaje al campo», respondió con orgullo. «Impresionante», murmuró Gustavo, con sinceridad en su voz. «Tienes un ojo especial, Vania. Es justo lo que el proyecto necesita». El proyecto del observatorio comunitario cobraba forma rápidamente. En tan solo 3 semanas, Vania y Gustavo desarrollaron un plan educativo integral, identificaron posibles lugares de construcción e iniciaron contactos con escuelas públicas que podrían beneficiarse de la iniciativa. La química entre ellos era innegable. Mientras Gustavo aportaba su visión emprendedora y sus recursos, Vania aportaba la experiencia práctica y la sensibilidad educativa que el proyecto necesitaba. «Necesitamos un nombre», comentó Gustavo, durante una de sus reuniones de trabajo en la oficina, que había improvisado en la segunda habitación de su apartamento. Era un espacio sorprendentemente acogedor, con las paredes cubiertas de mapas celestes y estanterías llenas de libros de astronomía. «¿Qué tal Ventanas al Universo?», sugirió Vania, mirando la ciudad a través de la ventana panorámica. «Al fin y al cabo, eso es lo que queremos ofrecerles a estos niños, una nueva perspectiva». La sonrisa de Gustavo le iluminó el rostro. «Perfecto. Ventanas al Universo será». Esa noche, como tantas otras recientemente, terminó con los dos contemplando las estrellas en la terraza de Gustavo, pero esta vez con un propósito compartido que hizo la experiencia aún más significativa. Vania no pudo evitar notar cómo su vida había cambiado en las últimas semanas. Lo que empezó como curiosidad por un vecino misterioso se había convertido en una alianza que prometía cumplir sueños que ni siquiera sabía que tenía. Fue durante uno de esos momentos de reflexión que Gustavo hizo una invitación inesperada. «El próximo viernes hay un evento para recaudar fondos para proyectos educativos. Sería importante que presentáramos allí Ventanas al Universo. ¿Te gustaría acompañarme?» Vania sentía mariposas en el estómago. Una cosa era trabajar con Gustavo en su apartamento o en el suyo. Otra, muy distinta, era entrar en su mundo social, lleno de gente influyente y adinerada. «No sé si sería apropiado, Gustavo. Estos eventos no son precisamente mi ambiente». La Techu miró con una seriedad que ella rara vez veía. «Vania, eres el alma de este proyecto. Nadie puede explicar nuestra visión mejor que tú. Además», añadió con una suave sonrisa, «confieso que agradecería mucho tu compañía». Esas palabras dichas con tanta sinceridad
derritieron su resistencia. De acuerdo, asintió finalmente, pero no tengo nada apropiado para ponerme en un evento como este. No te preocupes, respondió Gustavo, visiblemente aliviado por su aceptación. Estarás perfecta de todas formas. A la mañana siguiente, para su sorpresa, Vania recibió la visita de un asesor de moda enviado por Gustavo, con varias opciones de vestido para el evento. Aunque al principio se sintió incómoda con el gesto, terminó eligiendo un elegante pero discreto vestido azul medianoche que evocaba el cielo que tanto amaba. El viernes llegó más rápido de lo que hubiera deseado. Cuando Gustavo apareció a recogerla, impecablemente vestido con su traje oscuro, Vania se sintió momentáneamente insegura, como si estuviera a punto de interpretar un papel que no había ensayado. «Te ves impresionante», dijo cuando la vio, con una admiración tan genuina que disipó parte de su ansiedad. El evento se celebraba en un lujoso hotel en Jardins, uno de los barrios más exclusivos de São Paulo. Al entrar al salón, lujosamente decorado, Vania sintió que todas las miradas se posaban en ellos. Gustavo Méndez, al parecer, no solo era un empresario exitoso, sino una celebridad en ese círculo. «Gustavo, qué grata sorpresa», exclamó una elegante mujer de mediana edad, acercándose con 2 copas de champán. «Creí que estabas en Europa esta semana». «He cambiado de planes, Carmen», respondió cordialmente. «Vania, te presento a Carmen Vasconcelos, presidenta de la Fundación Educar. Carmen, te presento a Vania Allens, una brillante educadora y mi socia en el proyecto que vengo a presentar hoy». Vania notó un destello de curiosidad en los ojos de Carmen al oír la palabra socia y se dio cuenta de que su presencia junto a Gustavo generaba especulaciones. A lo largo de la velada conoció a decenas de personas, empresarios, políticos, filántropos, todos aparentemente fascinados por su relación con el ilustre Gustavo Méndez. «Entonces usted es el famoso profesor que conquistó a nuestro querido soltero», le preguntó una señora mayor con una sonrisa pícara, mientras Gustavo charlaba con unos ejecutivos a unos metros de distancia. «Solo somos compañeros de trabajo», explicó Vania, sintiendo que se le encendía la cara. «El proyecto educativo es lo que nos une». «Claro, querida», respondió la señora con una mirada que sugería que no creía ni una palabra. «Al principio siempre es un proyecto». Esa no fue la única insinuación de la noche. Con el paso de las horas, Vania empezó a comprender la magnitud de la figura pública que era Gustavo Méndez. No solo era rico, sino también influyente, poderoso y, por lo que ella pudo ver, considerado uno de los solteros más codiciados de São Paulo. Cuando finalmente llegó el momento de presentar el proyecto Ventanas al Universo, Vania se sentía dividida entre el entusiasmo por la causa y una creciente inquietud por el mundo en el que se estaba sumergiendo. Gustavo, percibiendo su vacilación, le tomó la mano discretamente antes de subir al escenario. «Sé tú mismo», susurró. «Por eso estamos aquí». La presentación fue un éxito rotundo. Gustavo habló sobre la importancia de la educación científica y cómo el proyecto podría transformar la relación de los niños con el conocimiento, pero fue cuando Vania tomó la palabra para compartir su experiencia como docente que el público se conmovió profundamente. Habló con pasión sobre el brillo en los ojos de sus alumnos al comprender un nuevo concepto, sobre cómo la astronomía podría ser una puerta de entrada a otros campos científicos y sobre la importancia de soñar en grande, incluso desde una perspectiva humilde. Al final de la noche, Janelas para el Universo había conseguido el patrocinio de 3 importantes empresas y el apoyo de la Secretaría de Educación Municipal. Fue un éxito que superó con creces sus expectativas, y Vania debería haber estado eufórica. Sin embargo, mientras regresaban en el coche de Gustavo, sintió una extraña melancolía. «Estás muy callada», observó mirándola con preocupación. «¿Pasa algo?» Vania dudó, sin saber cómo expresar el torbellino de emociones que sentía. «Es que ese mundo es tan diferente al mío, Gustavo. La gente, las conversaciones, las expectativas. Siento que interpreté un papel que no me correspondía». Redujo la velocidad,
como para prestarle toda su atención. Lo entiendo, créeme, a menudo me siento igual, como si navegara en aguas que no me pertenecen por naturaleza. «Pero tú naciste en este entorno, ¿no?», preguntó sorprendida. Gustavo soltó una risa sin humor. «Para nada. Mi padre era guía turístico, ¿recuerdas? Crecí en una casa sencilla en Campos do Jordão. Todo esto», señaló vagamente el coche de lujo, «llegó después cuando mi empresa de software despegó. A veces todavía me siento como un impostor en estas fiestas». La revelación le dio a Vania una nueva perspectiva. Quizás Gustavo comprendía sus inseguridades mejor de lo que ella creía. «Parece que la gente está muy interesada en nosotros, en nuestra relación», comentó, recordando las insinuaciones que había escuchado durante la noche. «Gente así vive del chisme y la especulación», respondió con un dejo de amargura en la voz. «Mi vida personal ha sido tema de conversación desde que aparecí en la portada de la revista Exame hace 5 años». Al llegar al edificio de Vania, Gustavo apagó el motor y se giró para mirarla. «Vania, quiero que sepas que nunca quise incomodarte. El proyecto es genuino, al igual que mi...». Hizo una pausa, como si eligiera las palabras con cuidado. «Mi admiración por ti». Había una vulnerabilidad en sus ojos que Vania nunca había visto. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero entonces sonó su celular, rompiendo el hechizo del momento. «Necesito contestar», dijo después de comprobar el identificador de llamadas. «Es de California, por un asunto importante». Vania asintió con una punzada de decepción. «Claro que lo entiendo. Buenas noches, Gustavo, y gracias por todo». Mientras subía a su apartamento, Vania reflexionó sobre la noche y el hombre que estaba revolucionando su vida. Había algo magnético en Gustavo Méndez, algo que iba más allá de su riqueza o posición social. Era como si, de alguna manera, se reconocieran, dos almas unidas por algo más profundo que las circunstancias. El éxito de la gala le abrió puertas que Vania jamás imaginó. En las semanas siguientes, el proyecto Ventanas al Universo cobró relevancia en periódicos y revistas especializadas. La Secretaría Municipal de Educación no solo apoyó la iniciativa, sino que también sugirió implementar el programa como piloto en 10 escuelas de las afueras de la ciudad. Uno de los patrocinadores donó un terreno y los planos arquitectónicos del observatorio ya estaban en plena ejecución. Sin embargo, a medida que el proyecto crecía, Vania sintió que algo cambiaba en la dinámica entre ella y Gustavo. Él estaba cada vez más ocupado, participando en reuniones con arquitectos, ingenieros y funcionarios del gobierno. Sus noches de observación de estrellas se volvieron menos frecuentes, reemplazadas por videoconferencias y cenas de negocios. «Disculpen la cancelación de ayer», dijo Gustavo, cuando por fin lograron reunirse para hablar sobre el progreso del P900 proyecto. Estaban en su oficina, un elegante espacio en el piso 20 de un edificio comercial en el distrito financiero de São Paulo. «Ha surgido una emergencia con inversionistas de Asia». «De acuerdo», respondió Vania, intentando disimular tu decepción. «Entiendo que tienes otras responsabilidades». Gustavo la observó un momento, como si intentara descifrar algo tras sus palabras. «Siento que estoy descuidando el proyecto y a ti». «No te cobro nada, Gustavo», se apresuró a aclarar. «Solo extraño nuestras conversaciones sobre el universo, en lugar de presupuestos y horarios». Él sonrió, y por un instante volvió a ser el hombre que había conocido en la terraza, el que miraba las estrellas con genuina admiración. «Yo también, más de lo que crees». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió, y una elegante mujer entró sin llamar. Alta, rubia, impecablemente vestida con un traje rojo, parecía la personificación de la sofisticación urbana que Vania tanto echaba de menos. «Gus, cariño, ¿olvidaste nuestro almuerzo?», preguntó el recién llegado, antes de notar la presencia de Vania. «Oh, disculpa, no me di cuenta de que estabas en una reunión». Gustavo se levantó visiblemente incómodo. «Vania, ella es Daniela Monteiro, mi amiga de toda la vida. Dani, ella es Vania Allens,
la educadora que está desarrollando el proyecto del observatorio conmigo. Ah, el famoso profesor, exclamó Daniela extendiendo una mano con una manicura impecable. Gustavo no para de hablar de ti y de este proyecto. Es un placer conocerte por fin. Había algo en el tono de Daniela que sonaba a la vez cordial y ligeramente condescendiente. Vania le apretó la mano, sintiéndose inexplicablemente disminuida frente a esta mujer que parecía tan a gusto en el mundo de Gustavo. «El placer es mío», respondió cortésmente. «Estábamos ultimando algunos detalles del programa educativo. No dejes que te interrumpa», dijo Daniela, aunque era precisamente eso lo que estaba haciendo. «Puedo esperar afuera». «No será necesario», intervino Gustavo mirando su reloj. «De hecho, ya habíamos terminado con lo esencial. Vania, ¿podemos seguir con esta conversación mañana?» El mensaje fue claro. Vania recogió sus notas, intentando mantener la compostura. «Por supuesto, te enviaré por correo electrónico el resto del material que quería comentar». Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó a Daniela comentar en voz baja, pero no tan baja como para no poder oírla. «Es exactamente como la describiste, tan auténtica». La palabra, que debería haber sonado como un cumplido, le pareció a Vania una evaluación de su incompetencia en ese entorno. Salió de la oficina a paso rápido, deseando solo alejarse de ese mundo donde cada vez se sentía más como una intrusa. En el metro, camino a la escuela donde daría clases esa tarde, Vania no podía dejar de pensar en Daniela y en su relación con Gustavo. Una amiga de toda la vida podía significar muchas cosas. La forma en que había entrado a la oficina sin llamar, la forma en que lo había llamado cariño, todo sugería una intimidad que iba más allá de una simple amistad. «Tierra. ¡Ah, Vania! ¡Hola!». La voz de Julia la sacó de sus pensamientos al llegar a la sala de profesores. «Has estado en un mundo propio desde que llegaste. ¿Qué pasó?». Vania dudó. No le había contado a Julia todos los detalles sobre la evolución de su relación con Gustavo, en parte porque ella misma no podía definir lo que estaba sucediendo. «Hoy conocí a una amiga de Gustavo», dijo finalmente. «Daniela Monteiro, ¿has oído hablar de ella?». Julia abrió mucho los ojos. «¿Daniela Monteiro? ¿La socialité? ¿La hija del senador Monteiro? Claro que he oído hablar de ella. Sale en todas esas columnas de Sociedad. Espera». Entrecerró los ojos pensativa. ¿No era ella la que se comprometió con Gustavo el año pasado? La revelación golpeó a Vania como un meteoro. ¿Novia? Sí, recuerdo haber leído algo sobre eso. Un gran evento social que terminó cancelándose a última hora. Hubo mucha especulación en los medios. Vania sintió un nudo en el estómago. De repente muchas cosas cobraron sentido. Las miradas curiosas en la gala, las insinuaciones, incluso la actitud de Daniela esa mañana. «Nunca lo mencionó», murmuró, más para sí misma que para Julia. «Bueno, no es precisamente algo que se menciona a la ligera, ¿verdad?», comentó Julia, sin darse cuenta del impacto que sus palabras tuvieron en su amiga. «Oye, no digo que todavía haya algo entre ellos. Quizás de verdad esté interesado en ti. Después de todo, pasan mucho tiempo juntos en este proyecto». Pero el daño ya estaba hecho. Durante el resto del día, Vania enseñó automáticamente, con la mente en otro lugar, repasando cada interacción con Gustavo desde una nueva perspectiva. ¿Se había acercado a ella solo por el proyecto? ¿Era solo una distracción temporal mientras se recuperaba de una relación fallida con alguien como Daniela? Al llegar a casa, encontró un ramo de flores esperándola en el vestíbulo. Lirios, blancos, sus favoritos, aunque no recordaba habérselo comentado a Gustavo. La tarjeta simplemente decía: «Las estrellas no son lo mismo sin ti. ¿Podemos retomar nuestra observación de estrellas esta noche?». El gesto debería haberla conmovido, pero en cambio alimentó sus dudas. Decidió que necesitaba respuestas claras antes de que sus sentimientos, que a regañadientes admitía que se estaban profundizando, la llevaran a la desilusión. Esa noche, al subir a la terraza de Gustavo, lo encontró ya con el telescopio preparado, observando
el cielo con la misma concentración que la primera vez que lo vio. Al notar su presencia, sonrió de una forma que le aceleró el corazón a pesar de todas sus reservas. «Pensé que no vendrías», dijo, ofreciéndole una copa de vino. «Yo también», respondió Vania con sinceridad. Gustavo pareció notar su vacilación. «¿Pasa algo?» Era el momento perfecto para confrontarlo, para preguntarle por Daniela, sobre la ruptura del compromiso, sobre el verdadero lugar de Vania en su vida. Pero al mirar esos ojos sinceros, sintió que su valor flaqueaba. «¿Por qué nunca me hablaste de Daniela?», preguntó finalmente, optando por un enfoque directo. La expresión de Gustavo cambió sutilmente. Vania no vio sorpresa ni culpa en su rostro, sino algo parecido a resignación, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante mucho tiempo. «No es algo de lo que me sienta orgulloso», respondió tras un momento de silencio. «Daniela y yo estuvimos comprometidos brevemente el año pasado. Era un acuerdo que tenía sentido para nuestras familias y nuestros negocios. Pero me di cuenta, antes de que fuera demasiado tarde, de que no podía perseguir algo tan importante, sin amor verdadero. Y parece que ha superado bien la ruptura», comentó Vania recordando la seguridad con la que Daniela había entrado a la oficina. Gustavo dejó escapar un suspiro de cansancio. «Las apariencias engañan, Vania. Nuestro círculo social no se lleva bien con los fracasos públicos. Todos fingen que no pasó nada, que somos grandes amigos, que fue una decisión mutua. La verdad es más compleja». Hizo una pausa, como si considerara cuánto revelar. «Daniela proviene de una familia tradicional, con importantes conexiones políticas. Nuestro compromiso fue prácticamente concertado. Cuando decidí romperlo, me creé no solo problemas personales, sino también profesionales y sociales. Hay negocios, contratos y expectativas de por medio. Por eso ella sigue presente en mi vida». «Ya veo», dijo Vania, aunque no estaba segura de comprenderlo. Ese mundo de alianzas familiares y matrimonios concertados parecía algo de un siglo pasado, no el São Paulo moderno que conocía. El mes de julio trajo consigo una lluvia de meteoritos y una profundización en la relación entre Vania y Gustavo. Tras la conversación sobre Daniela, una nueva honestidad se apoderó de ellos, como si se hubiera derribado una barrera invisible. Gustavo comenzó a compartir más sobre su vida, las presiones que enfrentaba y las expectativas que lo rodeaban desde que su empresa tecnológica se convirtió en un éxito nacional. «A veces siento que he perdido el control de mi vida», confesó, durante una cena en el apartamento de Vania. Fue una comida sencilla, risotto de champiñones que ella había preparado, pero parecía disfrutarla más que los elaborados banquetes a los que estaba acostumbrado. «Cada decisión que tomo es examinada con lupa por inversores, por los medios de comunicación, por gente que se cree con derecho a opinar sobre mi existencia». Vania lo observaba con una mezcla de fascinación y compasión. Era extraño pensar que alguien con tanto poder y recursos pudiera sentirse tan atrapado. «¿Es por eso que recurres a las estrellas? Para encontrar la libertad». La sonrisa de Gustavo era melancólica. «Perspectiva. Las estrellas me recuerdan que somos pequeños, que nuestras preocupaciones son pasajeras. Es liberador, en cierto modo». A medida que avanzaba julio, el proyecto Ventanas al Universo también avanzaba. La construcción del observatorio estaba programada para comenzar en agosto, y los primeros grupos de docentes ya estaban recibiendo capacitación en el programa pedagógico desarrollado por Vania. Era más de lo que jamás había soñado lograr como educadora. Un martes particularmente caluroso, Vania recibió una visita inesperada en la escuela. Al terminar su clase de 9º grado sobre el sistema solar, encontró a Gustavo charlando animadamente con el director en el pasillo. «¿Gustavo? ¿Qué haces aquí?», preguntó, sintiendo las miradas curiosas de los estudiantes que salían del aula. «Vine a invitarte personalmente», respondió con un entusiasmo casi infantil. «Acabo de recibir la confirmación. Tengo acceso al Observatorio Pico 2 días en Minas Gerais este fin de semana. Es el telescopio óptico más grande de Brasil, Vania.
Pensé que podríamos ir juntos y hacer algunas observaciones para el proyecto. Su entusiasmo era contagioso. El observatorio Pico 2 Días era un sueño para cualquier astrónomo aficionado, una oportunidad única que pocos alcanzaban. Sin embargo, Vania dudó, consciente de las miradas y los susurros a su alrededor. ¿Un fin de semana? ¿Solo nosotros dos?, preguntó en voz baja. Gustavo pareció darse cuenta tardíamente de las implicaciones de su invitación y del ambiente académico en el que se encontraban. Es un viaje profesional, por supuesto. De hecho, también invité a 2 astrónomos de la USP que nos asesoran. Sería una oportunidad para calibrar nuestros programas educativos con observaciones de vanguardia. La aclaración la tranquilizó, aunque una pequeña parte de ella, una parte que no quería reconocer, sintió una punzada de decepción. En ese caso, me encantaría ir, respondió con una sonrisa. El fin de semana siguiente, Vania se embarcó en un viaje surrealista. El jet privado de Gustavo los llevó a Minas Gerais, donde un coche los esperaba para ascender al observatorio. El paisaje montañoso era impresionante, al igual que la imponente estructura del observatorio en la cima del Pico 2 Días. Los astrónomos de la USP, el doctor Paulo Méndez y la doctora Luisa Correia, eran profesionales respetados y apasionados que enriquecieron aún más la experiencia. Durante 2 días, tuvieron acceso a equipos de vanguardia, pudieron observar fenómenos celestes inusuales y debatir cómo adaptar estas observaciones a contextos educativos. Fue en la segunda noche, tras una sesión particularmente productiva, que Vania y Gustavo se encontraron solos en el balcón de su alojamiento. Los científicos se habían retirado, y el cielo de Minas Gerais ofrecía un espectáculo estrellado como Vania pocas veces había visto. En estos momentos, entiendo por qué los antiguos creían que el cielo era divino, comentó, envuelta en una manta para protegerse del frío de la montaña. Hay algo sagrado en esta inmensidad. Gustavo la observaba con una intensidad que ella empezaba a reconocer. ¿Sabes qué más me parece increíble? ¿Cómo, en todo este vasto universo, nos encontramos? Las probabilidades eran mínimas. Había una vulnerabilidad en su voz que aceleró el corazón de Vania. Por un instante el mundo que los rodeaba pareció desaparecer. No había ningún plan, ninguna distinción social, solo 2 seres humanos bajo un cielo estrellado. Vania, continuó con la voz apenas por encima de un susurro, en estos últimos meses has transformado mi vida de maneras que no puedo explicar. Cuando estoy contigo, me siento más real, más auténtico que en cualquier otro momento. Se acercó, más sus ojos reflejando las estrellas. Tengo miedo de arruinar lo que hemos construido, pero ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo admiración profesional. El beso que siguió fue suave, vacilante al principio, como si ambos estuvieran explorando terreno desconocido. Cuando finalmente se separaron, Vania se sintió como si flotara, desconectada de la realidad. Siento lo mismo, admitió, dando finalmente voz a los sentimientos que había estado reprimiendo durante semanas. Pero tengo miedo, Gustavo. Nuestros mundos son tan diferentes. Mundos diferentes orbitan alrededor del mismo sol, respondió tocándole suavemente el rostro. Quizás eso es lo que lo hace aún más especial. El viaje de regreso a São Paulo estuvo marcado por una nueva energía entre ellos. Algo había cambiado radicalmente, se había cruzado una línea, y ambos sabían que no había vuelta atrás. Sin embargo, la realidad los aguardaba, implacable como siempre. El lunes después de regresar, llamaron a Vania a la oficina del director de la escuela. Al entrar, se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. El director Silva, normalmente cordial, parecía incómodo. Vania, sabes que apoyo totalmente tu participación en el proyecto del observatorio, empezó, evitando su mirada. Pero me he enterado... Bueno, hay fotos tuyas con el señor Méndez circulando en redes sociales, fotos de carácter personal. Sintió que se le helaba la sangre. ¿Fotos? ¿Qué fotos? El director le mostró la pantalla de su tableta. Allí estaban ella y Gustavo en el balcón del observatorio,
compartiendo ese momento íntimo que ella creía privado. El titular decía: multimillonario tecnológico intercambia a Socialité por profesor de escuela pública. ¿Cómo es posible?, murmuró Vania horrorizada. Estábamos solos. Al parecer, un empleado del observatorio reconoció al señor Méndez y vio una oportunidad lucrativa, explicó el director con pesar. Vania, sabes que no me importa tu vida privada, pero estamos recibiendo llamadas de padres preocupados, y la junta escolar se pregunta si tu asociación con el proyecto representa un conflicto de intereses ahora que hay una relación romántica. La injusticia de la situación la golpeó como una ola. No puedo creer que se cuestione mi competencia profesional por esto. Lo sé, dijo rápidamente el director. Personalmente, creo que todo esto es ridículo. Pero la escuela está bajo presión y pensé que debía advertirle. Quizás sería mejor mantener un perfil bajo por ahora. Al salir de la oficina del director, Vania encontró los pasillos llenos de miradas curiosas y susurros apenas disimulados. Sus propios alumnos la observaban con una mezcla de fascinación y confusión. En tan solo unos días había pasado de ser una profesora respetada a ser objeto de chismes. Su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones, mensajes de amigos preocupados, solicitudes de comentarios de periodistas y, finalmente, un mensaje de Gustavo. Me acabo de enterar de las fotos. Disculpa que te haya involucrado en esto. ¿Podemos hablar? Voy camino a la escuela. Vania entró en pánico. Lo último que necesitaba era que Gustavo apareciera en la escuela para alimentar los rumores. Respondió rápidamente: no vengas. Nos vemos en mi apartamento a las 6 p.m. Las horas siguientes fueron una prueba de resistencia. Vania intentó mantener la normalidad en sus clases, pero era imposible ignorar el ambiente alterado. Incluso Julia, su mejor amiga, parecía distante, como si no supiera cómo reaccionar ante la nueva situación. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Julia durante el descanso, con la voz delatando dolor. Creía que éramos amigas. No había nada que contar hasta hace unos días, respondió Vania con sinceridad, y aún ahora no sé exactamente qué pasa entre nosotros. Julia la observó un momento. Ten cuidado, Vi. Los hombres como Gustavo Méndez no suelen involucrarse seriamente con gente como nosotras. Las palabras de Julia resonaron en su mente el resto del día, alimentando dudas que creía haber superado. Cuando por fin llegó a casa, agotada física y emocionalmente, encontró a Gustavo ya esperando en la puerta, con aspecto igualmente abatido. Siento mucho todo esto, fueron las primeras palabras de Gustavo al entrar al apartamento de Vania. Parecía genuinamente angustiado, con ojeras y la postura tensa de quien no ha dormido bien. Nunca quise que te expusieran así. Vania dejó su bolso en el sofá, sintiendo el peso del día sobre sus hombros. No es tu culpa, Gustavo. Nadie podría haber predicho que alguien nos fotografiaría. Pero debí haberlo previsto, insistió, pasándose una mano por el pelo con frustración. Llevo años viviendo con esto. La intrusión, la falta de privacidad. Debí haber sido más cuidadoso, sobre todo sabiendo cómo podría afectarte. Había una ira contenida en su voz que Vania nunca había oído. Por primera vez, vislumbró la carga que soportaba constantemente, la vigilancia perpetua bajo la que vivía. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó, sentándose a la pequeña mesa de la cocina. La pregunta flotaba entre ellos, llena de posibilidades e incertidumbres. Gustavo se acercó a ella buscándola con la mirada. Depende. ¿Qué quieres, Vania? Porque si te vas a marchar, si vas a ceder por esto, lo entiendo perfectamente. Nadie merece ser arrojado a los leones como lo fuiste tú. ¿Hoy? Su sinceridad la conmovió profundamente. Habría sido más fácil retirarse, regresar a la seguridad de su vida anterior, donde nadie cuestionaba su competencia profesional ni especulaba sobre su vida personal. Pero la idea de no tener a Gustavo en su vida, de no continuar lo que habían comenzado, le causaba un dolor casi físico. No quiero dar marcha atrás, respondió finalmente con una voz más firme de lo esperado. Pero tampoco sé cómo seguir adelante. Mi carrera está en juego, Gustavo.
todo por lo que he trabajado durante años. Lo entiendo, dijo, juntando las manos sobre la mesa, y prometo que haré todo lo posible para proteger su reputación profesional. Puedo emitir un comunicado aclarando que nuestra relación no interfiere en absoluto con el proyecto y que todas las decisiones se tomaron con base en criterios estrictamente técnicos y educativos. No estoy segura de que eso ayude, reflexionó Vania. Parece que cualquier cosa que hagamos ahora solo alimentará aún más la historia. Gustavo pareció reflexionar un momento. Quizás tengas razón. Quizás la mejor estrategia sea no reaccionar, dejar que las noticias sigan su curso natural. En unos días otra noticia nos reemplazará. Nuestra historia, repitió Vania comprobando cómo sonaban las palabras. ¿Es eso lo que tenemos ahora? ¿Una historia? Una suave sonrisa iluminó el rostro cansado de Gustavo. Espero que tengamos mucho más que esto, pero sí, a los ojos del mundo somos una historia, y por lo que he visto en los comentarios en línea, una historia que mucha gente encuentra inspiradora, a pesar de la invasión de la privacidad. Dudó, como si considerara sus siguientes palabras. Vania, sé que apenas estamos empezando a explorar lo que existe entre nosotros, y el momento no podría ser peor, pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti son reales y profundos. No son un capricho ni una fase pasajera. En ese momento, al ver al hombre que había entrado en su vida de forma tan inesperada, Vania sintió una certeza que trascendió todas sus dudas previas. Siento lo mismo, Gustavo, y eso me asusta más que cualquier titular. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio. Siguiendo el consejo de Gustavo, Vania mantuvo su rutina, enfrentando las miradas curiosas y los comentarios velados con una dignidad que finalmente le valió el respeto de muchos. Poco a poco, la escuela volvió a la normalidad, sobre todo después de que la Junta emitiera un comunicado formal reafirmando su confianza en la competencia profesional de Vania Allens. El proyecto Ventanas al Universo, lejos de verse perjudicado por la exposición, cobró aún más visibilidad. Otros patrocinadores expresaron interés y más escuelas solicitaron participar en el programa piloto. La construcción del observatorio comenzó según lo previsto, y Vania sintió una renovada satisfacción al ver cómo sus ideas se concretaban. Su relación con Gustavo también estaba evolucionando, aunque ambos acordaron mantenerla discreta por ahora. Se reunían principalmente en sus apartamentos, compartiendo cenas sencillas y largas conversaciones bajo las estrellas. Vania encontró en Gustavo una pareja que la retaba intelectualmente y la apoyaba emocionalmente, alguien que valoraba su mente y su corazón por igual. Fue durante una de estas reuniones, casi 2 meses después del incidente de la foto, que Gustavo hizo una propuesta inesperada. Estaban en su terraza, observando una luna particularmente brillante a través del telescopio, cuando él mencionó casualmente: recibí una invitación para participar en una conferencia internacional de educación científica en Lisboa el mes que viene. Están interesados en aprender sobre el modelo Ventanas al Universo. Pensé que quizás podríamos presentarlo juntos. Vania se apartó del telescopio sorprendida. ¿Lisboa? ¿Una conferencia internacional? Sí, confirmó, con una sonrisa entusiasta. Es una oportunidad para compartir lo que hacemos aquí y también para conocer iniciativas similares en otros países. Y, siendo sincero, sería una oportunidad para pasar un tiempo juntos lejos de todo esto. Hizo un gesto vago, señalando la ciudad circundante con sus presiones y expectativas. La idea era tentadora. Vania nunca había salido de Brasil, y la perspectiva de visitar Portugal y presentar su trabajo a nivel internacional la entusiasmaba. Pero una voz interior le advertía: no estaban apresurándose demasiado. ¿No era este otro paso hacia un mundo al que no pertenecía? No hace falta que respondas ahora, añadió Gustavo al notar su vacilación. Piénsalo bien, la invitación está abierta. A la mañana siguiente, al llegar a la escuela, Vania recibió una bienvenida inusual. Julia la esperaba en la
Entrada con expresión seria. ¿Qué pasó?, preguntó Vania, inmediatamente alerta. ¿No viste las noticias?, preguntó Julia, mostrándole la pantalla de su celular. Allí estaba, en uno de los portales de noticias más populares del país. La socialité Daniela Monteiro anuncia la reanudación de su compromiso con el empresario Gustavo Méndez. La foto mostraba a Daniela luciendo un anillo de diamantes durante un evento benéfico la noche anterior. Vania sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. «Debe haber algún error», murmuró, más para sí misma que para Julia. «Tienes que llamarlo ahora», insistió Julia con evidente preocupación en su rostro. Con manos temblorosas, Vania tomó su celular y marcó el número de Gustavo. La llamada fue directo al buzón de voz. Lo intentó de nuevo con el mismo resultado. Finalmente, envió un mensaje simple. «Necesitamos hablar. Es urgente». La respuesta llegó casi una hora después, mientras intentaba concentrarse en su clase sin éxito. «Yo también vi las noticias. Son completamente falsas. Estoy en una reunión de emergencia con mis abogados ahora mismo. Te llamaré en cuanto pueda». El alivio momentáneo fue rápidamente reemplazado por una nueva oleada de ansiedad. Si la noticia era falsa, ¿por qué Gustavo necesitaba abogados? ¿Qué estaba pasando realmente? La respuesta empezó a tomar forma al final del día, cuando Vania por fin logró contactar a Gustavo por teléfono. Su voz sonaba agotada, casi irreconocible. «Daniela se volvió loca», explicó. «Al parecer, las fotos nuestras en el observatorio la afectaron más de lo que creíamos. Ayer dio una entrevista afirmando que habíamos vuelto y que yo le había regalado un anillo. Todo era mentira, claro, pero el daño ya está hecho». «¿Pero por qué haría eso?», preguntó Vania, intentando comprender la absurda situación. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Es complicado, Vania. Su padre, el senador Monteiro, es un importante inversor en mi empresa. Cuando rompí nuestro compromiso, mantuvimos las apariencias por el bien de los negocios. Ahora, con nuestra relación pública, Daniela la usa como forma de presión. ¿Presión para qué exactamente?». Otra pausa, esta vez más larga. «Que reconsidere el compromiso o, como mínimo, que rompa contigo». Amenazó con convencer a su padre de que retirara su inversión, lo que podría perjudicar gravemente la empresa y el empleo de cientos de personas. La gravedad de la situación golpeó a Vania con fuerza. Ya no se trataba solo de ellas dos. Había implicaciones más importantes, vidas y carreras en juego. «¿Qué vas a hacer?», preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. «Lucha», respondió Gustavo con una determinación que la sorprendió. «No permitiré que ella ni nadie más dicte mi vida personal. Ya he emitido un comunicado oficial negando el compromiso y estoy buscando maneras de reestructurar nuestras inversiones para reducir nuestra dependencia del senador». Su convicción era reconfortante, pero Vania no podía ignorar la sensación de que habían cruzado un punto sin retorno. El mundo de Gustavo, con sus complicaciones y juegos de poder, estaba ahora definitivamente entrelazado con el de ella. «Me gustaría verte esta noche», continuó. «Podríamos cenar en mi apartamento. Tenemos que hablar de todo esto en persona». Vania accedió, aunque una parte de ella solo quería esconderse para escapar de toda la agitación que parecía tan lejana de su vida hacía apenas unos meses. Al colgar el teléfono, notó que Julia la observaba con una mezcla de compasión y preocupación. La cena en el apartamento de Gustavo comenzó con una tensión palpable. La mesa estaba elegantemente servida con platos que él mismo había preparado, algo que Vania había descubierto como uno de sus talentos ocultos, pero ni siquiera el ambiente acogedor pudo disipar la nube de preocupación que se cernía sobre ellos. «Hoy hablé con mis abogados», dijo Gustavo después de servirse una copa de vino. «Estamos preparando una demanda contra Daniela por difamación. También hablé con algunos de los otros inversionistas para explicarles la situación. Afortunadamente, la mayoría me apoya». Vania asintió, picoteando su comida distraídamente. «¿Qué hay del proyecto? ¿El observatorio?».
El proyecto está a salvo, aseguró. He creado una fundación independiente para Ventanas al Universo, con financiación independiente de mi empresa. Nadie puede tocarla, ni siquiera el senador. Monteiro. Sintió un alivio momentáneo. Al menos el trabajo que amaban, el legado que estaban construyendo juntos, estaba protegido. Pero había asuntos más profundos y personales que debían abordarse. Gustavo, empezó dejando el tenedor, todo esto me ha hecho reflexionar. Desde el principio temí que nuestros mundos fueran incompatibles. Los acontecimientos recientes parecen confirmarlo. Quizá solo estemos retrasando lo inevitable. La miró con una intensidad que le encogió el corazón. ¿Estás rompiendo conmigo? No, respondió rápidamente. Intento ser realista. Mira lo que ha pasado en tan solo unos meses. Mi carrera ha sido cuestionada, tu empresa está en riesgo, la prensa nos acosa y nos manipula gente con sus propios intereses. Esto es solo el principio, Gustavo. ¿Vale la pena? En lugar de responder de inmediato, se levantó y caminó hacia el gran ventanal que daba al comedor. Afuera, São Paulo brillaba como un universo terrenal, con millones de luces centelleando en la oscuridad. Cuando era niño en Campos do Jordão, comenzó con voz suave y contemplativa, mi padre me enseñó a identificar la constelación de la Cruz del Sur. Decía que, por muy perdido que estuviera, si encontraba la Cruz del Sur, encontraría el camino de regreso a casa. Se giró para mirarla, con una profunda emoción en sus ojos. Vania, durante los últimos años, antes de Pintos conocerte, estaba perdido. Tenía éxito, dinero, reconocimiento, pero había perdido mi brújula interior. Eres mi Cruz del Sur. Cuando estoy contigo sé exactamente quién soy y a dónde quiero llegar. Las palabras la golpearon con fuerza, destrozando las defensas que había intentado construir. ¿Pero a qué precio, Gustavo? No quiero ser la razón por la que pierdas todo lo que has construido. ¿Y si te dijera que ya tomé una decisión que he estado considerando incluso antes de este último incidente con Daniela? Regresó a la mesa y cogió un sobre del aparador. Iba a esperar el momento oportuno para compartir esto contigo, pero quizá no haya un momento oportuno en medio de todo este caos. Vania abrió el sobre con manos ligeramente temblorosas. Dentro había documentos legales que no entendía del todo, pero las palabras transferencia de control y reestructuración corporativa le llamaron la atención. ¿Qué es esto?, preguntó confundida. Renuncio como director ejecutivo de la empresa, explicó Gustavo con sorprendente calma. Mantendré una participación significativa, pero ya no seré la cara visible ni quien tome las decisiones diarias. Delegaré esta responsabilidad en un equipo de confianza. La revelación la dejó sin palabras. Pero, ¿por qué? Amas esta empresa, la creaste desde cero. Sí, y seguirá prosperando. Pero me di cuenta de que hay otras cosas que me gustan más. El proyecto Ventanas al Universo, por ejemplo. Y tú, Vania. Se sentó a su lado, tomándole las manos. En los últimos meses he redescubierto lo que realmente me importa. No son los titulares de la prensa económica, ni los eventos sociales, ni las opiniones de la junta directiva. Es poder marcar una verdadera diferencia en la vida de las personas, especialmente en la de los niños que tendrán acceso al conocimiento científico. Es despertar por la mañana sintiendo que vivo con autenticidad, no solo cumpliendo las expectativas de los demás. La sinceridad en sus ojos era inconfundible. Vania se dio cuenta de que no era un gesto impulsivo, sino una decisión meditada. ¿Y qué pasa con Lisboa?, preguntó, recordando la invitación a la conferencia. Una sonrisa iluminó el rostro de Gustavo. Lisboa sigue abierta si quieres ir. De hecho, he estado pensando más allá. El modelo de Ventanas al Universo tiene potencial para replicarse internacionalmente. Imaginé que podríamos pasar unos meses viajando, conociendo iniciativas similares en otros países y adaptando nuestra metodología a diferentes realidades. La propuesta era audaz, casi vertiginosa por sus implicaciones. ¿Me estás pidiendo que deje mi trabajo, mi vida aquí? Te sugiero una posibilidad, aclaró con amabilidad.
Una aventura que podríamos compartir si quieres. Tu universidad ya te ha dado permiso para la conferencia en Lisboa. Quizás podríamos extenderlo, permitiéndote seguir contribuyendo al proyecto mientras exploras nuevas perspectivas profesionales. Y cuando regresemos, si es que regresamos, decidirás qué es lo más conveniente para tu carrera. La oferta era tentadora y aterradora a partes iguales. Dejar la seguridad de su trabajo, la familiaridad de su rutina, para embarcarse en un viaje alrededor del mundo junto a Gustavo, era más de lo que jamás había imaginado. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Es una decisión demasiado importante para tomarla en una noche como esta». «Por supuesto», asintió comprensivo. «Tómate tu tiempo. Solo quería que supieras que estoy dispuesto a hacer cambios significativos en mi vida por nosotros. No te pido que te adaptes a mi mundo. Te propongo que creemos un nuevo mundo juntos». Esa noche, al regresar a casa, Vania se sentía dividida entre el miedo y la posibilidad. Acostada en la cama, contemplando las estrellas por la ventana, reflexionó sobre cómo había cambiado su vida desde que vio a ese hombre misterioso observando el cielo desde la terraza vecina. Nas semanas seguintes, a tempestade midiática em torno de Gustavo e Daniela gradualmente se acalmou. A socialite eventualmente retratou-se, admitindo que havia interpretado mal a situação, enquanto Gustavo seguiu adiante com seus planos de reestruturação empresarial. O anúncio oficial de seu afastamento da presidência executiva gerou manchetes, mas foi recebido com compreensão pelos acionistas, especialmente quando ele apresentou sua visão para o futuro da empresa sob nova liderança. O Observatório Comunitário Janelas para o Universo foi inaugurado em uma cerimônia emocionante, com a presença de autoridades educacionais, cientistas e, mais importante, dezenas de crianças de escolas públicas da periferia de São Paulo. Ver aqueles rostos iluminados pela maravilha ao observarem Saturno pela primeira vez através de um telescópio profissional foi uma das experiências mais gratificantes na vida de Vânia. Durante a festa de inauguração, enquanto observava Gustavo interagindo naturalmente com as crianças, explicando-lhes conceitos astronômicos com a mesma paixão que demonstrava em suas conversas privadas, Vânia sentiu uma certeza crescendo em seu peito. Este homem, que poderia ter se contentado com uma vida de privilégios e status, havia escolhido um caminho diferente, um caminho que, contra todas as probabilidades, convergia com o seu. Naquela noite, sob o primeiro céu observado oficialmente, pelo novo telescópio do Janelas para o Universo, Vânia deu sua resposta a Gustavo. «Vamos para Lisboa», disse simplesmente, enquanto observavam juntos a constelação de Órion. «E depois, vamos ver onde as estrelas nos levam». O sorriso dele iluminou a noite mais do que qualquer astro poderia. «Tem certeza?» «Absoluta», confirmou ela. «Passei minha vida ensinando meus alunos a sonharem grande, a não deixarem que circunstâncias limitem suas possibilidades. Está na hora de seguir meu próprio conselho». 6 meses depois, Vânia escrevia em seu diário enquanto observava o pôr do sol em Santorini, Grécia. Ao lado dela, Gustavo preparava o telescópio para mais uma noite de observação. Haviam acabado de finalizar um workshop com professores locais, compartilhando a metodologia do Janelas para o Universo, que já estava sendo implementada em 4 países. «Algo fascinante sobre as constelações», refletiu ela em voz alta, «é que são uma ilusão de perspectiva. As estrelas que parecem próximas umas das outras podem estar a anos-luz de distância. É nosso ponto de vista da Terra que cria os padrões que reconhecemos». Gustavo se aproximou, envolvendo-a em um abraço por trás. «Como nossas vidas. De longe parecíamos pertencer a mundos incompatíveis. Foi preciso uma nova perspectiva para percebermos que podíamos criar nossa própria constelação». Vania sonrió, apoyándose en él, mientras el primer rayo de luz aparecía en el cielo que se oscurecía. Era Venus, el planeta del amor, brillando como un faro al anochecer. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», continuó. «Cómo algo tan vasto como el universo puede enseñarnos sobre nuestra propia pequeñez y, al mismo tiempo,
sobre nuestra infinita capacidad de crecer y transformarnos. En ese momento, bajo el cielo de Santorini, tan diferente del cielo de Sao Paulo donde comenzó su historia, Vania comprendió que algunos viajes no tienen destino final. Al igual que las estrellas en constante movimiento por el cosmos, ella y Gustavo seguirían evolucionando, descubriendo nuevos horizontes juntos, unidos no solo por su amor mutuo, sino por su pasión compartida por mostrar a la gente la belleza de un universo más grande que ellos mismos. El proyecto Ventanas al Universo creció y se transformó, adaptándose a diferentes culturas y necesidades. El apartamento en Sao Paulo siguió siendo su base, un refugio seguro al que regresaban entre viajes, pero su verdadero hogar ahora era más amplio. Abarcaba observatorios en montañas griegas, aulas en Lisboa y noches estrelladas en desiertos chilenos. Y en las raras ocasiones en que la duda se apoderaba de ella, cuando Vania se preguntaba si había tomado la decisión correcta al abandonar su vida anterior, simplemente miraba al cielo y recordaba la lección más importante que las estrellas le habían enseñado: que la belleza más profunda emerge cuando tenemos el coraje de seguir nuestra propia luz, incluso si eso significa navegar por territorio desconocido. Porque al final, como ella y Gustavo descubrieron juntos, no somos solo observadores pasivos del universo, somos participantes activos, capaces de crear nuestras propias constelaciones de significado en un cosmos infinito de posibilidades. Habían pasado 3 años desde la inauguración del primer observatorio Ventanas al Universo en Sao Paulo. Lo que comenzó como un sueño, compartido entre un profesor apasionado y un emprendedor con propósito, se había transformado en una red internacional de centros educativos repartidos por 7 países de 3 continentes. En una soleada tarde de septiembre, Vania observaba a un grupo de niños a través de la ventana de su oficina en el nuevo Centro de Formación de Educadores Científicos de Campos do Jordão. Una decisión deliberada, un homenaje a los orígenes de Gustavo y al lugar donde se enamoró de las estrellas. Los jóvenes estudiantes, de una escuela rural de la región, se maravillaron con una maqueta del sistema solar instalada en los jardines del centro. «Me recuerdan a ti», dijo Gustavo, entrando en la habitación en silencio. Regresaba de un viaje a Santiago, donde había supervisado la inauguración del nuevo observatorio de la red. Ese mismo brillo en sus ojos cuando miran al cielo. Vania sonrió, aceptando el suave beso que le dio en la frente. Es porque no han perdido su capacidad de asombro. Eso es lo que intentamos preservar con el proyecto, ¿no? Esa conexión genuina con el universo. Los últimos años habían sido intensos para ambos. Tras una estancia de casi 10 meses en 1900, Europa, regresaron a Brasil con una visión más amplia y nuevos socios internacionales. El éxito de Ventanas al Universo había atraído la atención de fundaciones educativas de todo el mundo, lo que resultó en invitaciones para adaptar el programa a diferentes realidades culturales y sociales. Vania había decidido no regresar a su anterior trabajo en la escuela pública, sino asumir la dirección pedagógica de la Fundación Ventanas al Universo, creada por Gustavo para gestionar el creciente proyecto. Su antigua compañera y amiga, Julia, se había unido al equipo el año anterior, aportando su experiencia en educación inclusiva para desarrollar programas específicos para niños con discapacidad. «Hoy recibí una llamada interesante», comentó Gustavo, sentado en el sofá de la oficina compartida. «La NASA está interesada en nuestro programa de formación de profesores. Quieren adaptar nuestra metodología a su programa educativo». Vania abrió mucho los ojos, sintiendo esa familiar mezcla de sorpresa y orgullo que aún la embargaba cuando el proyecto alcanzaba nuevas cotas. «¿NASA? Eso es guau». «Sí», asintió con una sonrisa. «Quieren que visitemos Houston el mes que viene para una serie de reuniones. Pensé que podríamos alargar el viaje y pasar unos días en Nueva York después. Siempre has querido ver el planetario Hayden, ¿verdad?» Vania asintió, emocionada ante la idea, pero entonces su mirada se posó en el calendario sobre la mesa.
Pero ¿qué hay del retiro con los maestros de las escuelas indígenas de Amazonas? Está programado para comenzar el 18. Julia podría coordinar, sugirió Gustavo. Ha hecho un trabajo increíble con el programa de capacitación. Vania reflexionó un momento. Trabajar con comunidades indígenas era particularmente especial para ella. Una oportunidad para integrar sus conocimientos astronómicos tradicionales con la ciencia moderna, acortando la distancia entre las diferentes maneras de observar y comprender el cosmos. A ver si podemos ajustar las fechas, dijo finalmente. No quiero perder ninguna oportunidad. Gustavo la observaba con esa mirada que ella conocía tan bien, una mezcla de admiración y amor que aún le aceleraba el corazón después de tanto tiempo. Siempre equilibrando mundos diferentes, comentó con cariño. Es tu superpoder. Esa noche, tras una cena tranquila en el porche de la casa que habían construido en las montañas de Campos do Jordão, Vania y Gustavo se prepararon para observar un fenómeno inusual, una triple conjunción de Júpiter, Venus y la luna creciente. El telescopio, mucho más modesto que el equipo profesional de los observatorios que dirigían, era el mismo que Gustavo había usado cuando se conocieron, un símbolo de los orígenes sencillos de su conexión. Tuve noticias de Daniela hoy, mencionó Gustavo casualmente mientras ajustaba su equipo. Vania sintió una punzada familiar, aunque mucho más leve que años atrás. ¿Cómo está? Bueno, al parecer, se casa el próximo verano. Es un diplomático francés. Nos envió invitaciones a ambos. La noticia sorprendió a Vania. Aunque el escándalo inicial ya se había disipado y Daniela finalmente se disculpó por el falso compromiso, su relación seguía siendo distante y formal. ¿Quieres ir?, preguntó. Ella genuinamente curiosa. Gustavo se encogió de hombros, ajustando el enfoque del telescopio. Quizás sea un buen momento para cerrar este capítulo definitivamente, pero solo iré si te sientes cómodo. Vania reflexionó sobre cómo habían cambiado las cosas. El mundo que antes le parecía tan intimidante, el círculo social de Gustavo, con sus reglas y expectativas implícitas, ya no la asustaba como antes. En los últimos años, se desenvolvía con cada vez mayor soltura en cenas con embajadores, reuniones con ministros de educación y eventos benéficos, sin perder jamás su autenticidad. Podemos irnos, decidió. Será interesante ver cómo nos sentimos al volver a visitar ese entorno después de todo lo que hemos pasado. Gustavo sonrió, aparentemente aliviado por su reacción. Eres una mujer extraordinaria, Vania Allens. Lo supe en cuanto te vi, contemplando las estrellas desde esa pequeña terraza. Y tú sigues siendo incorregiblemente encantador, Gustavo Méndez, respondió ella con una leve risa, aceptando el abrazo que él le ofreció. Por unos instantes permanecieron sentados, en silencio, contemplando el cielo que los había unido. Entonces Gustavo la sorprendió, señalando una pequeña estructura en el jardín, parcialmente oculta por arbustos en flor. Estaba pensando en convertirlo en un observatorio privado, comentó. Algo pequeño, solo para nosotros. Para cuando necesitemos reconectar con lo esencial. Vania siguió su mirada, imaginando las posibilidades. Sería perfecto, sobre todo considerando el futuro. ¿El futuro?, preguntó intrigado por el tono enigmático de su voz. Con una sonrisa serena, Vania tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre. Tendremos un nuevo astrónomo. En unos meses, pensé que podríamos empezar su formación astronómica pronto. La expresión de Gustavo se transformó gradualmente, pasando de la confusión a la comprensión y finalmente a una alegría absoluta que iluminó su rostro más que cualquier cuerpo celeste. Tú, vamos a... Sí, confirmó con los ojos llorosos reflejando el cielo estrellado. Lo supe ayer, quería encontrar el momento perfecto para decírtelo. Gustavo la abrazó con ternura, como si estuviera hecha del material más preciado del universo. Un hijo, murmuró con la voz entrecortada por la emoción. Nuestra propia estrella. Esa noche, mientras observaban la conjunción planetaria, Vania reflexionó sobre las extraordinarias órbitas que trazaba la vida. ¿Cómo pudo imaginar
Aquella primera noche en su modesta terraza de Liberdade, que una simple mirada al edificio vecino cambiaría por completo el curso de su existencia. El universo, con su inmensidad incomprensible, siguió siendo su mayor maestro. Le había enseñado sobre la perspectiva, mostrándole cómo los problemas que parecían enormes de cerca se volvían insignificantes al verlos desde la distancia adecuada. Le había enseñado paciencia, recordándole que las mayores transformaciones ocurren en momentos que escapan a nuestra percepción inmediata. Y, lo más importante, le había enseñado sobre las conexiones, cómo las partículas distantes pueden permanecer eternamente unidas, influenciándose mutuamente a través del tiempo y el espacio. Ahora, con una nueva vida creciendo en su interior, Vania se preparó para la mayor aventura de todas: transmitir este conocimiento, este amor por el cosmos y sus infinitas maravillas a la siguiente generación. El proyecto Ventanas al Universo contaría con su participante más importante, alguien que esperaba heredaría tanto la pasión científica de Gustavo como su propia capacidad para ver la belleza en las cosas más pequeñas. ¿En qué estás pensando?, preguntó Gustavo al notar su silencio contemplativo. En constelaciones, respondió, acariciando suavemente su vientre a un plano. En cómo seguimos creando nuevas cada día.